gente que se está formando en las universidades y del aporte que puede hacer la universidad en procesos fundamentales como el censo. Hablaba el rector de las políticas públicas. ¿Cómo vamos a hacer políticas públicas si no sabemos quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, dónde hay más, dónde hay menos para una distribución, sí, de recursos, sí, de escaño, que es el dulce de los políticos, pero sobre todo saber dónde atender, conociendo bien cómo está la población, dónde está ubicada, quiénes tienen acceso al servicio público, quiénes hablamos lenguas originarias o no. Es decir, se necesita tomar una fotografía mejor, hacer una radiografía para atender a la población y conducir mejor este país. Hemos tenido una entrevista en días pasados, creo que ya semanas, con el rector de la Gabriel René Moreno, que está absolutamente involucrado, embalado en el censo. Y yo dije, ¿qué estará haciendo el rector de la UMSA? ¿Está tan embalado como el rector de la Gabriel René Moreno? Sí, yo escuché la entrevista de mi querido Gracias, colega. qué alegría. Era usted el que estaba viendo el programa. Era usted. Veo. Y él asume una posición institucional importante con un mecanismo de lucha diferente. Nosotros hemos ido por el proceso formal, hemos enviado una carta a partir de la redacción de la carrera de estadística, principalmente. Enviamos y nos llegó, creo, ayer una respuesta en la que la envié esa carta a la carrera, porque creo que es importante entender que el censo la información es un bien público que debe ser distribuido, pero además construido en los dos ejes, tanto desde el Estado boliviano como la sociedad, porque la sociedad y el Estado boliviano unidos podremos resolver los problemas. ¿De quién? De la sociedad, y el Estado defender la política. Creo que ese es un tema importante. Entonces el INE o el Estado o el gobierno debería escuchar muchas voces para hacer las preguntas correspondientes ante las necesidades, sin ninguna mirada política. Creo que la universidad asume en este caso principalmente la libertad de expresión, libertad democrática y la libertad de pensamiento. En ese sentido, nosotros creemos que debemos ser parte de ese censo, pero con algunas características y con algunas observaciones que va a hacer la carrera de estadística de forma oficial para que el censo sea potenciado, sea fortalecido y que las preguntas respondan para resolver los problemas de la sociedad en primer lugar. Eso me parece importante. Sin embargo, esa es una de las aristas y estrategias que tomó la universidad. Ahora nosotros hemos hecho un convenio con un centro de información. ¿Para qué? Para hacer la observación, el seguimiento desde la perspectiva, que si no somos parte del precenso, del censo y por censo, tenemos la posibilidad como universidad de hacer el análisis de los datos, generar información, generar conocimientos y a partir de eso, en un debate, sugerir al Estado políticas públicas. Pero la mayor... alguien me preguntaba sobre cómo podrían avanzar si no hay un conocimiento exacto, territorial. Yo decía que cuando uno administra eficiente, eficaz y efectivamente los tiempos, se puede lograr obtener la cartografía como para poder hacer el censo. Ese es un tema. El otro tema que se discute son las preguntas. Creo que las preguntas deberían ser la mayor cantidad posible porque eso te genera mayor información respecto a lo que queremos hacer. Si nosotros dividimos las preguntas en función de las políticas públicas, empleo, salud, educación, vivienda, servicios básicos, la visión política de los escaños, la asignación de recursos económicos a las instituciones públicas, las preguntas se van ampliando. Creo que debería ser esa mirada, pero eso lo expreso yo desde un punto de vista institucional como Óscar Heredia, rector, y técnicamente lo podrá expresar las carreras importantes que son vinculadas a estadística, sociología, todas las carreras, porque la política pública no es propiedad de una disciplina, ni siquiera la economía, ¿cierto? La política económica, la política de salud, la política de empleo, no es propiedad de ninguna de las disciplinas, sino es multidisciplinario porque el mundo, la política resuelve los problemas del ciudadano de a pie, del pobre, del rico,
etcétera, etcétera, más de los excluidos, porque esos son los que se ven afectados, ¿no? ¿Y qué relación han tenido con las autoridades del INE? Lo cito porque cuando he entrevistado tanto a la cabeza del INE como al rector de la Gabriel René Moreno, habían que pregunté, pero que no me dejaron, pero que me dijeron, pero que no me dieron, pero que... ¿Cuál es la relación de la UMSA con las principales autoridades del INE? ¿Se han acercado? ¿Hay una buena relación o no? Para que esto fluya, ¿no es cierto? Para que pueda haber una sintonía de intereses y de herramientas también que les puede servir, por supuesto, al INE. ¿Cómo no le va a servir? Tener talento humano con experiencia, con conocimiento, Y el para conocimiento. aportar, ¿no? Incluso en la parte operativa. Así es. ¿Se Yo han quiero acercado? decirte que cuando yo he llegado a La Paz, yo he sido parte de una encuesta. He sido encuestador, supervisor de encuestas, codificador y supervisor de encuestas, como estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés. Creo que es lo que reclamamos nosotros, que seamos parte, la oportunidad a los estudiantes, porque tienen conocimiento, tienen práctica y sería importante. Pero vamos por la lista que tú me preguntas. Nosotros sí hemos hablado. Yo le mandé una carta, recién ha llegado la respuesta, pero con anterioridad hablé personalmente con él y le dije que nosotros estamos comprometidos. ¿Con quién habló? Con el director. Con el director personalmente. ¿No? Yo mandé la carta, hizo contacto a la secretaria, tuve la oportunidad de hablar y le expresé abiertamente que la universidad está dispuesta a coadyuvar al censo porque es una necesidad no solo del INE, no solo del gobierno como gobierno, sino del Estado boliviano. En ese sentido, las puertas abiertas. Él sí, conversamos muy bien y me invitó a ser parte de una presentación en el INE. No tuve la oportunidad, pero delegué a 4 profesionales importantes de ciencia política, sociología, estadística y economía, tengo entendido. Y fueron delegados para expresar los criterios que tiene la universidad. A partir de ello, creo que tuve la oportunidad de recibir una carta el día de ayer que la mandé a la carrera de estadísticas, que porque él fue los que criticaron de alguna manera la falta de preguntas, la falta de participación. En ese sentido, quiero decir que la universidad, en el marco del rol institucional de universalidad, más allá de cualquier posición ideológica de izquierda o de derecha, la universidad representa la confrontación de esas posiciones ideológicas, porque esas confrontaciones de posiciones ideológicas permiten la generación de conocimientos y respuesta a la sociedad desde distintos puntos de vista. Entonces yo no puedo decir que no he podido hablar con él, lo he hecho fraternalmente, pero operativamente no hemos podido todavía avanzar en este tema, porque creo que cuando ya se decide tomar en cuenta jóvenes de las escuelas y no de la universidad, es un paso que creo que hay que reflexionarle. El otro paso que hay que reflexionar es sobre la metodología y sobre las preguntas, que lógicamente podemos encontrar diferencias, pero al final yo creo que hay que pensar en lo global, en lo estructural, en lo que queremos como país y no como una posición ideológica o una posición de gobierno, sino una posición de política de Estado, el censo, que permita la redistribución económica para resolver los problemas que los departamentos tengan, los municipios tengamos y las universidades tenemos. No es tan fácil quedarse en que es más abierta, no es matemática, es más bien sociológica, de la boleta en términos de qué se pregunta, cómo se pregunta y qué categorías se plantean aquí adentro. Usted ya habrá comprendido que la introducción de mestizo es uno de los puntos ahí que no tienen que ver solamente con la sociología, sino con intereses también detrás, ¿no es cierto? ¿Cuál es su posición como académico? Esta mañana escuchaba yo al director que decía no podemos racializar, que ahí hay un tema de fondo también, de no se puede racializar este retrato que plantea el censo, ¿no es cierto? ¿Cuál es su posición a priori? Primero yo creo que usted sabe que la planificación determina qué hacer sobre algo que sabes que va a ocurrir, que conoces. Esa es la planificación. Quiero llegar allá al fondo y hago mi plan para llegar. Sabemos que ese es el resultado y es posible lograr. Entonces quiere decir que los bolivianos conocemos
Lo que necesitamos saber y validar, en este caso, los porcentajes, los criterios, las posiciones para tomar una decisión. Creo que lo de mestizo, desde mi punto de vista, debería ser incluido, personalmente creo que así, porque hay muchos bolivianos que nos identificamos con esa característica. Lo discutamos. Sí. ¿Cómo vamos a lograr que Exacto. sí o no? Discutiendo, es decir, convoquemos a las Analizando. universidades, convoquemos a los organismos, a los movimientos sociales representativos. Y veamos qué ha pasado también claro. en el pasado. Yo escuchaba al director del INE hablar del censo posguerra federal, donde la pregunta era, ¿usted es blanco, indio, mestizo o negro? Y por supuesto que los resultados asustaron a la élite no indígena, porque los indígenas eran una Seguramente absoluta mayor cantidad. mayoría. Sin embargo, estoy recordando también en estos momentos un encuentro cuando se recordaban los 500 años de la llegada de los españoles a Bolivia. Yo escuchaba a Carlos Mesa, que era parte de los intelectuales que estaban planteando una posición, y cuando habían algunos intelectuales indígenas que hablaban de lo indígena, lo no indígena, Carlos Mesa en ese momento, por supuesto, él era periodista, estoy hablando de la anterior vida de Carlos Mesa, ¿no? Él afirmaba lo siguiente: todos somos mestizos, dijo. Aquí el que más y el que menos. El más indígena de los indígenas y el que cree que es el más español de los españoles. Estoy parafraseando porque el recuerdo está lejano. Yo también fui joven rector. Sí. Y Carlos Mesa decía, todos somos mestizos. Y creo que eso tiene un peso también. ¿Quién no es mestizo? ¿Quién no es mestizo? Entonces, me parece que ahí hay mucho por debatir todavía, ¿no? Y mestizo puede ser todo y nada. Y encima, en una sociedad como la nuestra, no se dice fácil, se dice fácil, mi abuelito viene de España, porque eso es lo que se ha valorado. Sí. Pero se dice difícil, mi abuelo es de Pollera. O cómo me considero yo, o qué identidad me atribuyo yo. O sea, me parece que es más que espinoso el tema. Claro, pero yo creo que fundamentalmente parte de que todos nosotros hemos buscado la movilidad social ascendente. Usted al entrar a la universidad, yo al entrar a la universidad, y reconocemos que si hay una movilidad social ascendente, seguramente desde un punto de vista económico, social, lo que queramos. Tenemos que reconocer que somos una mezcla de muchas cosas, incluso en el tema de la cultura, ¿cierto? Colonizar seguramente somos todos también, porque tenemos el conocimiento de todo. ¿Qué es lo que vamos a debatir? Cuando uno quiere debatir a muy delgado, mucho problema, hay mucha generalidad, pero la participación de posiciones claras, científicas, nos pueden determinar qué es lo que queremos hacer. Subjetivamente podremos decir, sin una validación tal, porque es un tema de identidad, no es un tema de generalidad, sino yo me identifico con tal porque creo que vengo de tal, mi padre era allá, mi abuela, mi tatarabuelo era... Porque hay que reconocer, o sea, el gran problema es que en algún momento, sí es cierto, muchas familias no querían asumir de dónde, pero al final... Porque era lo rechazado. Claro. Como dice Galeano, todos tenemos sangre indígena y quienes no la tenemos en las venas, las tenemos en las manos. Claro, pero al final, mire, yo me he accidentado en 1976 y me operaron. Y yo estaba en el CITE, Centro de Instrucción de Terapias Especiales. Recibí sangre de los soldados, ¿verdad? Eso muestra clara que yo no soy puro de ninguna clase. Tengo sangre de mucha gente. Si nosotros hablamos genéticamente pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que reconocer abiertamente. Bueno, ahora, ¿qué creo ser yo? Yo siento, me dicen yo, simplemente yo soy un hombre que ha tenido movilidad social ascendente. ¿Por qué? Porque mi madre y mi padre me hicieron estudiar, básicamente. Entonces, cambié de perspectiva. Mientras mayor educación, mayor posibilidad de crecimiento, de discusión, de debate, de crítica, etcétera, etcétera. ¿Cómo me siento? Un mestizo, ¿cierto?
¿Cómo Pero no puedo porque mirar? haya estudiado, ¿no? No porque haya estudiado, sino, pero me permite analizar. Porque mientras menos información tienes, mientras menos estudio, menos posibilidad también de analizar, porque así también es. Mientras menos información tienes, menos conocimiento tienes. ¿Qué puedo hablar de la física cuántica si no he leído, Claro. si no he estudiado? Entonces, Pero hablo uno de sí mi- puede decir, estudie o no estudie, uno sí No, puede decir, indiscutible. me siento blanca, me siento hija de la reina Isabel, o Indiscutible. me siento indígena, o me siento potosino, o me siento... ¿Qué identidad Claro, uno yo me asume, siento no? como me siento, ¿cierto? Claro. Pero al final yo creo que también hay una validación. ¿Por qué se hace un censo? Para validar las cosas. Y el censo es un instrumento científico, porque tiene un método científico de investigación. A eso me refiero, ¿cierto? Entonces yo creo que los bolivianos, en el marco de la democracia, en el marco de la institucionalidad, en el marco de la inclusión, en el marco de la política de Estado, debemos debatir estos temas antes de poner una... ¿Para qué nos vamos a hacer un problema tal si podemos debatir antes de que el problema venga después del censo? Porque eso es lo que puede suceder. Ahora, el tema político no está al margen. Bueno, pero el tema político que sea a partir de la información que nosotros podamos obtener y cada uno hace el análisis de esos datos y de su propia perspectiva para plantear políticas públicas de este lado o del otro lado, y lógico. Pero aquí hay una variable bien importante. Hoy en día ni la izquierda ni la derecha ha podido resolver el problema económico, el problema de salud, el problema de empleo, el problema de... ¿Cierto? ¿Cuál es el problema? Porque es un tema ya axiológico. Hay que plantear una revolución de actitudes y valores. ¿Por qué nosotros luchamos a favor del animalismo? ¿Por qué luchamos a favor del medioambientalismo? Porque estamos destruyendo la naturaleza por falta de valores. No respetas a la naturaleza. ¿Por qué hay feminicidios? Porque no respetas la institución y no respetas Porque a hay las un mujeres. sistema económico ¿no? que nos ha llevado Va a eso, agotar ¿no? el planeta, ¿no? Entonces, Porque hay un sistema patriarcal que... Entonces, lógicamente, ¿por qué defendemos el animalismo? Porque hay gente que mata a los animales, maltrata. Entonces, es un tema axiológico, por eso empiezan a crecer las causas. Ahora, el tema de cómo podemos, lo importante es no generalizar. Vivimos en una sociedad patriarcal, pero ustedes no es ni yo, ni muchos, ¿cierto? Somos hombres y mujeres que creemos que la conjunción de hombres y mujeres llevan a una construcción. Yo reconozco fundamentalmente que la mujer es la base de la familia, ¿cierto? Porque tiene un liderazgo, tiene una característica de liderazgo, por lo menos en la experiencia mía de mi familia, ¿verdad? Eso no quiere decir que no juegue un rol protagónico el hombre dentro de la sociedad, sino la participación, el debate y la construcción. ¿Y esto cómo se obtiene? Y que debería jugar Claro, un papel más protagónico en la familia. No, por eso estoy diciendo, es el núcleo de la familia. Yo vivo ahorita, en este momento, he vivido la falta de mi madre, he vivido la falta de mi abuela y sé lo que es esto. Siempre la unidad, tal vez con mayor criterio en esa perspectiva. Los hombres jugamos un rol, las mujeres otro rol. Debemos tener las mismas oportunidades, pero los roles de repente son diferentes porque tenemos características diferentes. Pero deberíamos tener los mismos derechos, ¿no? Todos, lógico, pero eso es sencillo. Somos seres humanos, somos personas que debemos tener los mismos derechos. Lo que sí hay que impulsar es que hombres y mujeres seamos mejores personas para resolver los problemas de la sociedad. Y hombres y mujeres, lo digo porque ayer he hecho una entrevista, hombres y mujeres y estas otras categorías también dentro de las orientaciones sexuales, de quien no quiere ser hombre o mujer, de quien es trans, de quien es lesbiana, que no es propiamente una u otra categoría, pero todo esto nos pero ese es un respeto, o sea, hay que respetar cómo somos y quiénes somos. ¿Bajo qué? Principios éticos, valores morales y sociales que nos permitan de verdad. Lo que usted está hablando en este momento, lo que yo estoy diciendo, tiene y se enfoca hacia una revolución de actitudes y valores que nos permitan ser buenas personas al servicio de la sociedad. En el caso mío, estoy jugando un rol institucional en la máxima universidad de Bolivia, pero al mismo tiempo de gran responsabilidad de compromiso social. Eso es indiscutible. Y los medios de comunicación deben hacer lo mismo.
porque ustedes tienen la capacidad de influir en la sociedad de alguna manera. Yo soy docente, por ejemplo, de diseño gráfico, es comunicación visual, y les digo, ustedes tienen la posibilidad de hacer cambiar la mentalidad de un ser humano que los va a escuchar. Háganlo con ética, háganlo con principios, háganlo sin una posición ideológica, háganlo sin lavar el cerebro a nadie, sino más bien la libertad de pensamiento, libertad de expresión y la libertad democrática. En eso estoy de acuerdo, rector. Necesitamos grandes revoluciones. Revoluciones para dejar de agotar económicamente nuestro planeta, revolución para vivir en igualdad, hombres, mujeres, trans, lesbianas, gays y 3 categorías más que me están faltando. Una revolución para poder respetarnos, indígenas, mestizos, chinos, norteamericanos. Creo que nos hace falta una revolución de amor, una revolución de bondad, y los revolucionarios están en las universidades más que en los medios. Lamento decirlo. Gracias. Gracias, Pero quiero rector. decir, usted acaba de hablar de amor, y esta Semana Santa, más allá para creyentes o no creyentes, debemos entregar el amor primero hacia nosotros mismos desde un punto de vista, porque nadie puede amar si no se ama a sí mismo, sin entrar al ego, sino del respeto al ser humano. Y en esta semana hay que tener energía positiva espiritual y decir, cambiemos, pensemos en las personas, en los seres humanos, en los bolivianos, porque ellos nos necesitan. Así es. Otro gran revolucionario, Cristo, a quien vamos a recordar, a Jesús, a quien vamos a recordar en estos días. Qué linda charla. Gracias, Muchas gracias, rector.